Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el psicólogo Andrés Rojas y en la materia Psicología de la Comunicación vamos a hablar sobre psicología y técnicas de manipulación mediática, en la cual es la última unidad de la materia. Asimismo, es importante tener en consideración, antes de dar inicio a este núcleo temático, una serie de consideraciones. Primero, en la unidad uno se habló acerca del trauma psicológico y cómo ese trauma psicológico, esa afección emocional que nos afecta y que cuando no es superada correctamente genera sesgos cognitivos, que a su vez pueden estar manifestados en diversos aspectos de la vida cotidiana. Por otra parte, en la unidad 2 hablamos en cómo esos sesgos cognitivos se pueden estar en los grupos sociales y cómo esos grupos sociales pueden estar influidos también por prejuicios, por estereotipos y discriminación. En la unidad 3 vimos sobre los elementos comunicacionales que pueden tener, y de hecho tienen, un contenido, una intención psicológica y persuasiva en cada uno de nosotros, sin que nos demos cuenta. Y por último, y lo más importante, lo que son las técnicas de manipulación mediática. Antes de empezar, es importante que reflexionemos y hagamos un debate sano en que qué es la subjetividad y qué es la objetividad. Pero primero, ¿qué es eso? Sencillo, la subjetividad es la percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar del propio sujeto. Se dice también de todo aquello relativo al sujeto en distinción al resto del mundo. Es decir, lo subjetivo se trata de de lo que es nuestra percepción, de cómo nos sentimos, de cómo vemos el mundo y está muy ligado a lo que es la opinión personal. Es decir, si a alguien le gustan los videojuegos y a otro le gusta el fútbol, es algo netamente subjetivo, puesto que no necesariamente a todos les gusta el fútbol o a todos les gusten los videojuegos. Por otra parte, ¿qué es la objetividad? Hace referencia a toda información, criterio u opinión de origen imparcial, es decir, no tiene una influencia de los sentimientos, percepciones o apreciaciones personales. Es decir, la objetividad, a diferencia de la subjetividad, es que lo objetivo está ajeno a las emociones. En cambio, lo subjetivo suele estar muy influenciado por lo emocional. Algo que sea objetivo, bueno, podemos decir que 2 más 2 es igual a 4 y eso, aunque a uno le gusten, a uno le guste y a otro no le guste, 2 más 2 siempre va a ser 4. Es algo objetivo. Ahora bien, algunos opinan que la verdad es subjetiva, otros opinan que la verdad es objetiva. Otros dicen que la verdad es objetiva, pero la manera para llegar a ella es subjetiva. Y a fin de cuentas, todo dependerá del punto de vista de cada quien. Puede ser que sí, como también puede ser que no. Es decir, es un debate abierto que ha perseguido la historia del hombre y la historia de la humanidad durante toda su historia. Así que esta lámina quiero que tengan ese interrogante y comiencen a reflexionar para, de cara, mejor dicho, de cara al final de la unidad. Ahora bien, ¿la moral es objetiva o es subjetiva? La moral objetiva significa que independientemente de la hora, el contexto histórico o la cultura, la moral, los valores que rigen nuestra conducta, siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, las personas que son creyentes de alguna religión suelen creer de que las leyes de Dios son las mismas independientemente de la época, el país o la cultura. En cambio,
La moral subjetiva es cuando se considera que la moral puede variar mucho dependiendo del país, dependiendo de la cultura, dependiendo de la historia y entre muchos factores sociales. Es un debate que también ha existido hoy en día, igual que la verdad, si es objetiva o si es subjetiva. Para algunos dirán que es objetiva, para otros dirán que es subjetiva. Sin embargo, con fines de la clase vamos a abordar mucho lo que es la moral subjetiva. Para ello tenemos que hablar sobre un concepto muy importante, que es el tabú. Bueno, el tabú es una prohibición tácita o sobreentendida dentro de una sociedad, por razones morales, religiosas o tradicionales, cuya violación puede traer consigo un castigo real o simplemente el escarnio y el rechazo social. Es decir, el tabú es aquello que nos genera rechazo con solo escucharlo, con solo oírlo, con solo verlo, con solo percibirlo, porque atenta contra nuestra moralidad, porque genera, digamos que debido a nuestra moralidad, somos susceptibles a ver cosas que estén ajenas a a nuestra moralidad. Todo aquello que sea ajeno a nuestra moralidad es tabú. Ejemplo, hay personas que consideran que acabar con la vida de las personas es algo eh, bueno o que es algo que está bien, el tema del asesinato. Sin embargo, alguien habla de asesinato al aire libre, al frente de otras personas, y eso puede generar una sensación de tabú para otras personas. Y capaz digan, ok, pero esta persona, ¿qué le pasa? Porque está diciendo que va a hacerle daño a otras personas, porque está diciendo que le va a quitar la vida a otras personas. Eso está mal. Eso es algo esencialmente tabú. También pasa con el tema de la pedo, y no lo voy a decir completo, pedo y termina en filia. Esa palabra genera mucho tabú en las personas, porque si alguien comienza a hablar de ese tema, como que si le gustara, como si le agradara, eso genera un rechazo social enorme por parte de las personas. ¿Por qué? Porque la moralidad de esas personas rechaza todo lo que tenga que ver con pedo y termine en filia. De tal manera de que se busque rechazar a esa persona o directamente alejarse de ella o directamente denunciarla, inclusive denunciarla. Ok. Algo interesante que quisiera mencionar es que el tabú varía mucho dependiendo la cultura o dependiendo el país. Es decir, por ejemplo, hay personas mayores de 60 años que están con personas con mucha menor edad. Ujú. Creo que me entienden el doble sentido, ¿no? O sea, mucha menor edad. No voy a describir tanto porque me desmonetizan el video. Eso en otros países es normal que un adulto se case con alguien tan menor, tan chiquito o tan chiquita. Eso es algo dentro de su cultura normal, pero si eso pasara aquí en Venezuela sería considerado como un delito, sería considerado como algo muy malo. Ahora bien, algo que también quisiera mencionar es acerca de el eufemismo. El eufemismo se utiliza mucho para evitar hablar de temas tabú o para suavizar ciertas cosas que están sucediendo en el día a día. Ejemplo, en un noticiero, imagínense un noticiero, uno de Israel y otro de Palestina. Y resulta que hay un bombardeo. Y en ese bombardeo hay cientos de muertos, cientos de fallecidos. ¿Qué sucede? En el noticiero de Palestina van a decir, un bombardeo israelí ha asesinado mujeres y niños. Ha hecho esto a mujeres y niños. Y salen fotos, salen videos totalmente desgarradores, totalmente sensibles, totalmente impactantes a nivel emocional. Sin embargo,
Ese mismo suceso, si es descrito por un noticiero de Israel, muy probablemente diga, el gobierno de Israel ha podido interceptar 100 objetivos terroristas. Si se dan cuenta, este segundo ejemplo es como menos sensible o busca tapar, coloquialmente hablando, tapar el hecho que está sucediendo con los palestinos, porque se está diciendo que son objetivos y que son terroristas, en lugar de decir mujeres y niños, o que hubieron mujeres y niños en las consecuencias nefastas del bombardeo. Entonces, los eufemismos se utilizan mucho para tapar, colo- para tapar o para no mostrar lo explícito que puede estar sucediendo en algún lugar del planeta. También se puede utilizar eufemismo vamos a explicarlo de otra forma más coloquial. Por ejemplo, los padres, cuando no quieren hablar tácitamente de un tema delicado con los niños, pueden utilizar otras palabras para suavizar el significado o, digamos, como suavizar el hecho para que el niño no quede traumatizado. Por otra parte, es importante explicar las formas de dominación legítima de Max Weber, en las cuales son clasificadas por personal y ordinario. Quiere decir la manipulación tradicional. Es decir, los medios de comunicación manipulan a las personas, pero también al manipular a las personas generan unos antecedentes culturales. Me explico. Si una persona publica o realiza noticias sobre un hecho internacional, no tan solo está generando una noticia, sino también está generando un hecho histórico, está describiendo un hecho histórico, puesto que cuando la noticia, la primicia haya pasado, automáticamente formará parte de lo que es el registro histórico. Es decir, sucedió una guerra en el 2022. Es una noticia, pero ya esa misma noticia puede quedar en internet durante 20, 30 años y ya alguien del 2052, cuando vuelva a ver esa noticia, ya automáticamente formará parte de lo que es la historia. También, otros ejemplos puede ser en cómo los medios de comunicación pueden manipular la cultura mediante los medios de comunicación o de entretenimientos masivos. Es decir, Disney, HBO, Amazon Prime, esas series, como también otras series de cualquier índole pueden influir en los valores, en los códigos de conductas que pueda internalizar las personas. Por otra parte, de la manipulación está el impersonal ordinario, que quiere decir lo legal, es decir, las instituciones del Estado, las leyes, la política, influyen en la forma de moldear la cultura porque un gobierno que tenga control sobre un país puede influenciar en la cultura puesto que tiene el poder de las leyes, tiene el poder del sistema educativo, tiene el poder de los medios de comunicación, y eso le da la capacidad en mediano y largo plazo poder, digamos, manipular a las personas. Por otra parte, la otra forma de dominación es la personal, entre personal y extraordinario, que es el carismático, que es básicamente toda la psicología aplicada para manipular lo tradicional y manipular lo legal y manipular a la población mediante lo que es el carisma, o sea, lo que es la persuasión. Básicamente, carisma es lo mismo que persuasión en la teoría de Max Weber. Por otra parte, los factores que influyen en la opinión subjetiva son diversos. El primero son los traumas que afectan la opinión, porque una persona traumatizada, una chica que está traumatizada con su ex, cuando le pidas una opinión sobre ese ex, muy probablemente esté muy influenciada a lo que sufrió ella, en lugar de decir algo objetivo. Por otra parte está la ideología, en la cual
Una persona que esté tragada por un partido político, por una ideología, solo va a estar a favor de lo que dice el político que esté afiliado a su ideología. Los sesgos cognitivos, que ya lo he hablado en la unidad uno, en la unidad 2. La moral también influye en la opinión subjetiva, puesto que una persona que tenga una moralidad, obviamente, le va a ser más difícil argumentar otro punto de vista diferente a la moral de esa persona. Es decir, si una persona está a favor del aborto, va a generar opiniones que estén acorde a su moral. Y es más probable que le sea más difícil dar una opinión objetiva, puesto que la moral le impide o le dificulta ver otros puntos de vista, puesto que considera que mi moral es superior a la de las demás o mi moral es la correcta y me incomoda escuchar o pensar otros puntos de vista que no sean las de mi moralidad, mi moralidad que está a favor del aborto. Los prejuicios también pueden influir. Una persona que tenga ideas o prejuicios de cómo son los hombres o de cómo son ciertas personas, por ejemplo, alguien que tenga prejuicios sobre los chinos o prejuicios sobre los abogados o prejuicios sobre ciertas personas, obviamente no va a tener una opinión objetiva sobre cómo son esas personas en sí. Los sentimientos pueden influir en la opinión subjetiva, puesto que dependiendo cómo uno se sienta, uno puede opinar de una manera u otra. Y los estereotipos, que ya los hemos hablado en la unidad 2. Recursos utilizados en la manipulación mediática. Los traumas, es decir, los políticos son expertos en aprovecharse de los traumas de las personas. Ellos utilizan el dolor, el sufrimiento ajeno para que con los medios de comunicación utilizarlos para así generar una persuasión. Mediante fomentar la ideología, mediante los medios de comunicación, técnicas de manipulación en el discurso, todo lo que hemos hablado en discurso en anteriores unidades. Fomentar la ideología a través de la semiótica. Lo que es la ideología a través de la semiótica es toda la unidad 3. Por otra parte, utilizar eufemismos, lo que acabamos de hablar últimamente, infundir sesgos cognitivos y desarrollar estereotipos. Esta lámina la vimos en la unidad 2, pero estaría bueno volverla a ver, que en cómo se influye el trauma que genera sesgo cognitivo, el sesgo cognitivo genera prejuicio, el prejuicio genera estereotipos, el estereotipo genera discriminación, emociones de odio, rencor y desprecio, y lo que genera es un conflicto en las relaciones humanas. También siendo influenciada por los medios de comunicación que básicamente, de manera muy coloquial, le echan gasolina al fuego. Discurso. Lo expliqué en la unidad 2, pero creo que lo explicaré de nuevo. Todo relato o descripción de la realidad utilizando el lenguaje es discurso. Es decir, un discurso no tan solo es lo que dice un político al momento de hablar, sino que también lo que dice la televisión, lo que dicen las leyes, lo que dice las redes sociales, los logos, la psicología del color, el lenguaje, el plano fotográfico, el lenguaje corporal, todo eso puede formar parte de un discurso o de un relato. Ese relato se utiliza mucho en la manipulación, puesto que ellos, los políticos, utilizan todos esos medios para influenciar, para persuadir, para meterle una idea a la cabeza a las personas y que quede inserta, sembrada en ellos. Por otra parte, en la manipulación del discurso, en- de manera muy definida, es una práctica comunicativa e interaccional donde el manipulador ejerce el control sobre otras personas, generalmente en contra de su voluntad o de sus intereses. La manipulación no solo involucra poder, sino el abuso del poder, es decir, la dominación. Los manipuladores hacen que otros crean y hagan cosas que son favorables para el manipulador y perjudiciales para el manipulado. Hay diversas formas de manipulación.
Una es mediante la influencia legítima, donde los interlocutores son libres de creer o actuar como mejor crean. La manipulación ilegítima, es cuando los manipuladores em, tienen más control. Aquí está, veo que hay que editar un poco esta lámina. Tienen que generar más control o generan un control que va en contra de la voluntad de las propias personas o las personas no son conscientes de la manipulación. Y la manipulación discursiva mediante un enfoque social, cognitivo y discursivo. Esta manipulación se ejerce mediante la palabra oral o escrita mediante los medios audiovisuales, es decir, mediante el discurso. Otras formas de manipulación, vamos a explicarlo de manera muy breve. Manipular los textos de manera oral o escrita. El discurso público ya mencionado, todos los medios de producción social y los políticos pueden ejercer su poder político a través de un discurso que puede simultáneamente confirmar y reproducir su poder. Vamos a pasar ahora, la manipulación y la cognición. Aquí dice la lámina. Manipular las mentes, conocimientos, opiniones e ideologías que a su vez controlan sus acciones. Manipulación de la cognición social, es decir, la manera de pensar de una población. Y la forma más influyente de manipulación se centra en los conocimientos abstractos más generales como saberes, actitudes e ideologías que influyen en los grupos sociales. Los objetivos generales de manipulación son el control de las representaciones sociales. Una vez que la actitud de la gente esté influenciada, ya no hace falta intentar manipularlos para que actúen. Se hace mediante sesgos cognitivos, generalización y creando normas, creando valores que son influenciados mediante los medios de comunicación para persuadir la cognición social y así decir o establecer qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Por otra parte, la manipulación se puede observar de manera diversa y existen diversas estrategias. Una de ellas es culpar a la víctima y el grupo dominante discursivamente mediante modelos mentales de los receptores. Es decir, muchas veces en los medios de comunicación, cuando uno es el agresor, el político es el agresor, va a buscar colocarse a sí mismo como que si fuera la víctima y los que son realmente víctimas son realmente, se convierten en victimarios. Se puede observar de diversos puntos de vista. Por ejemplo, Israel bombardea a Palestina, por ejemplo, pero las víctimas es el pueblo de Israel, por ejemplo. O, por ejemplo, también puede pasar que el grupo Hamas ataca a Israel, pero la víctima es Hamas y el victimario es el pueblo de Israel. Todo depende del punto de vista del político o de la ideología que se encuentre. Pero es importante tenerlo en cuenta. Y claro, generar discursos políticos que estén a favor de las clases dominantes y que estén a favor de los intereses políticos. Y algo también que pasa es que cuando tú buscas enfatizar o darle mayor importancia a tu ideología en el discurso político o en el discurso comunicacional, también buscas que los demás discursos o que las demás ideologías sean menores que la tuya. Siempre vas a hablar bien de ti y hablar mal de los demás en este tipo de manipulaciones. Ahora, la manipulación está basada de forma instantánea y afecta el proceso estratégico para la comprensión de discursos específicos. Otra forma de manipulación es en la memoria episódica, la compresión de un texto o enunciado se relaciona. Es decir, puede pasar, y se ha tenido ese dicho, es un dicho de la cultura popular, de que el pueblo tiene memoria corta, de que los pueblos son de memoria corta, es decir, olvidan rápido. Y eso pasa mucho en que cuando un medio de comunicación está hablando mucho de un tema,
y de pronto deciden, no, bueno, ya hablamos de este tema, ahora vamos a dejar de hablarlo, vamos a dejar de mencionarlo, vamos a dejar de hablar de este tema, ahora vamos a empezar a hablar sobre otro tema. Eso se observó mucho con el tema del Esequibo. Cuando hubo el tema del Esequibo, todo el mundo hablaba del Esequibo, pero de pronto, después de las elecciones, nunca más se volvió a hablar del Esequibo con la intensidad que se había hablado antes. Es decir, hubo un momento en que todo el mundo pensaba en eso y de pronto, como si se tratara de cortarlo con un hacha, se dejó de hablar de ese tema. Otra forma de manipular es mediante un modelo único y personal, que básicamente se trata de cómo en la manipulación busca tocar esa fibra sensible o esa fibra particular que puede tener una persona o los grupos sociales para así más fácilmente ser persuadido. Es decir, si tú vas a persuadir a unas personas o un grupo social, tú tienes que ser consciente de qué ideología tiene ese grupo social para así poder generar la manipulación, para así la manipulación sea más efectiva. Por otra parte, los manipuladores pretenden restringir la libertad e interpretación que no se entienda en el discurso. Ok, lo que quiere decir aquí es que los manipuladores buscan que el discurso de ellos no sea interpretado de otras maneras, sino en la manera en que ellos buscan que sea interpretada. Es decir, yo doy un significado en mi discurso y ese significado de mi discurso no quiero que lo vean de otro punto de vista diferente al que yo quiero que lo veas. Yo quiero que tú entiendas lo que yo quiero darte, esta idea, este significado, esta psicología que te quiero implantar, que te quiero meter en la cabeza, y no quiero que veas otros puntos de vista o que lo interpretes desde el punto de vista de otra ideología o de otro punto de vista que no me interesa a mí como manipulador. Otro tema aquí de la manipulación, que ya hemos hablado de en cómo se manipulan las personas por su memoria de corto plazo, ¿ok? También el tema de, es muy importante que las estrategias de manipulación se hagan mediante la repetición. Muchas veces cuando uno repite una y otra vez una política o un discurso político, puede generar una reacción psicológica que genere de que ya automáticamente de decirlo tantas veces ya pasa a ser o puede ser percibido como una verdad. La representación visual generalmente afecta el control de la comprensión estratégica. Los lectores prestan más atención a cierta información que otra. Esto pasa muy a menudo cuando uno quiere resaltar una noticia, busca que las letras que uno quiere, o sea, si uno quiere plasmar una idea, uno busca que esa idea tenga las letras más grandes que las demás letras de un texto, de un periódico o de cualquier medio audiovisual. Si tú quieres resaltar unas letras o un discurso, tú buscas colocarlo o ubicarlo de tal manera que visualmente genere más atención que lo demás. Que eso que tú te quieras dar sea lo que principalmente tú estés prestando atención. Ok. Otras formas de manipulación es mediante las operaciones fonéticas, fonológicas, morfológicas y sintácticas y léxicas, que realmente son sumamente profundas y que si realmente dieran más a profundidad de qué significan, creo que no terminaríamos pronto esta unidad. Pero lo que quiero que ustedes entiendan, muchachos, es que la materia que ustedes están viendo de análisis morfosintáctico tiene mucho que ver con la manipulación mediática. Es decir, dependiendo en cómo tú estructures las palabras, tú puedes estructurar el significado, dar un significado a esas palabras, a esas oraciones para generar un impacto psicológico en las personas. Es decir, si uno logra escribir bien o escribir de manera correcta o saber utilizar las palabras adecuadas, puede generar un mayor impacto psicológico en las personas. Ejemplo, si uno tiene un eslogan político,
y ese eslogan político se repite una y otra vez, ese eslogan claramente tiene que tener un tono de voz capaz elevado para así dar un significado de lucha. Ese eslogan o esa, esos términos, esas palabras tienen que tener una sencillez en la pronunciación, tiene que ser algo pegajoso, tiene que ser algo repetitivo para que pueda llegar al mayor grupo de personas posibles, por solo decir un breve ejemplo. Por otra parte, y aquí llegamos a lo que son las láminas, la manipulación mediática según Noam Chomsky. Ok, según Noam Chomsky, este filósofo y sociólogo, habla de que los medios de comunicación masivos actúan como transmisores de mensajes hacia el ciudadano promedio. Por lo tanto, su función principal es entretener, informar e impartir valores y códigos de comportamiento que participarán, que propiciarán, disculpen, propiciarán que los individuos se moldeen a las estructuras sociales. Todo ello se ve reflejado en el control ejercido por las macroempresas de comunicación que procuran mayor poderío sobre las masas, que necesitan ser cegadas y distraídas de la realidad. Ok. Hay una frase muy interesante sobre Noam Chomsky que la voy a mencionar aquí. En un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por la fuerza empleando porras, es decir, golpes y represión física. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa. Y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda, es decir, manufacturada del consenso y creación de ilusiones necesarias, marginalizando al público en general o reduciéndolo a una forma de apatía. Noam Chomsky. Ok. Ahora bien, según los medios de las técnicas de manipulación mediática de Noam Chomsky, tiene una serie de principios en las cuales son, primero, magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación. Aquí dice, concierne al mercado de los medios, lo cual sugiere que las grandes empresas de información controlan todos los medios de difusión globales. Estas empresas, a su vez, tienen nexos con distintas entidades políticas, sociales, industriales y económicas, cuya tarea principal es retroalimentar sus ideologías y pensamientos a la población. Es decir, que en este caso, las grandes empresas, las clases sociales más elevadas, al ser dueñas de los medios de comunicación, tienen un poder de persuasión sobre las clases dominadas. También buscan que la ideología de esa clase dominante, de esa clase que tiene más dinero, más poder, busque, mediante los medios de comunicación, transmitir sus ideologías para así mantenerse en el poder. Otro principio es el beneplácito de la publicidad. La proliferación de los medios de comunicación ha permitido que se generen espacios de publicidad que alientan el crecimiento económico de distintas empresas y de los mismos medios. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pauta publicitaria ha generado una marcada brecha entre las grandes compañías capaces de lucrar mediante sus anuncios con respecto a las que no disponen de acceso a los medios, lo cual genera que le den más espacio a la ideología dominante. Es decir, supongamos esto. Tú eres una televisora. Esta televisora busca ganar dinero, ¿no? Y busca tener estadísticamente más visitas, más videntes, más personas que se sientan a ver sus programas y ver las series y los shows que estén por allí. A ellos les va a convenir, les va a ser más conveniente recibir una campaña de marketing sobre, qué sé yo, sobre la Coca-Cola, puesto que da mucho más dinero que, por ejemplo, recibir una propaganda sobre algo que está pasando en el mundo, por ejemplo, la explotación infantil, la explotación laboral infantil, como lo de la
como la campaña de marketing de Coca-Cola es como es más atractivo para el público, es más digerible de ver, puesto que realmente es muy feo estar en televisión y ver y escuchar cómo los niños son explotados en otro país. Entonces, las empresas comunicacionales pueden orientarse a campañas de propaganda o de marketing que estén más orientadas a subir sus visitas, a mantener su ideología o mantener sus propios intereses en lugar de buscar otros medios de comunicación o digo, buscar otras propagandas o otras ideas de propaganda que puedan ser perjudiciales económicamente para ellos, lo cual genera que esas personas o esas cosas que están pasando en el mundo no sean tan vistas o no sean tan publicadas en redes sociales o en los medios de comunicación, puesto que realmente no son muy rentables económicamente hablando. Por otra parte, el suministro de noticias en los medios de comunicación. Las noticias que se difunden en la audiencia disculpa, las noticias que se difunden a la audiencia tienden a ser cuidadosamente seleccionadas por el gobierno e instituciones privadas y públicas, lo cual resulta una aportación informativa mediocre, aislada de la realidad y falta de crítica, puesto que es un filtro que busca justificar los intereses de las élites. Es decir, cuando hay una dictadura, obviamente la dictadura no va a querer que los medios de comunicación digan algo en contra de sus intereses dictatoriales, por así decirlo. También puede pasar en democracia. Cuando hay una democracia, puede pasar que nadie quiere que los medios de comunicación hablen sobre un tema que esté en contra de los intereses democráticos, por ejemplo. Porque hay algo muy interesante. Cuando en Estados Unidos se hablaba de ese debate bipartidista entre los republicanos y los demócratas, vino Donald Trump con un discurso más o menos disruptivo y buscaba como que romper o tenía esa idea de romper ese bipartidismo entre republicanos y demócratas, lo cual ponía la situación sumamente tensa y pudo haber pasado de que claramente los medios de comunicación no van a decir que, no, bueno, se va a romper el bipartidismo o se va a destruir el bipartidismo en Estados Unidos, puesto que es algo que va en contra de los intereses de las élites bipartidistas de ese país. Por otra parte, las críticas a los contenidos de los medios de comunicación es otra forma de manipulación. Es decir, si uno tiene un medio de comunicación y busca transmitir una idea o una ideología que está en contra de los intereses de las grandes élites, es muy probable que esas grandes élites busquen una especie de contrapropaganda, un contramarketing, una contrapropaganda para que su ideología o sus intereses no salgan perjudicados. Y por último, el anticomunismo como mecanismo del control ideológico. Chomsky pensaba que las grandes élites buscaban que no se impartiera la ideología comunista y por eso los propietarios buscan mantener su posición social capitalista. Por supuesto, eso es algo que viene por parte de la ideología de Noam Chomsky, que se califica como socialista y que, pese a ser socialista, tiene una teoría sumamente interesante. Bueno, ya con esto, muchachos, terminamos la primera parte de psicología y técnicas de manipulación mediática. Ya la siguiente parte nos tocaría hablar sobre las 10 estrategias de manipulación. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Véanlo, repasen, no olviden en preguntarme si necesitan algo y nos vemos pronto. ¿Está bien? Vale, vale. Ok.